Cosmovisión de la filosofía védica. La naturaleza material y espiritual. Basado en las enseñanzas de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. ¿Qué es la naturaleza material? La naturaleza material es una manifestación de la energía externa de la suprema personalidad de Dios. El propósito de su existencia es satisfacer los deseos que tienen ciertas almas individuales, de experimentar felicidad independientemente del Señor. Por otra parte, la naturaleza material se compara a un espejismo, porque las entidades vivientes se ilusionan por cosas que no son ciertas: la sociedad, el país, los hijos, la esposa, etc. Creación de la naturaleza material. La naturaleza material es producida por el Mahatattva, conjunto de la energía material en su forma original no diferenciada. Se manifiesta únicamente a intervalos de tiempo, es decir, que por momentos se crea, luego se aniquila, posteriormente se crea y nuevamente se aniquila, etc. En los Vedas se explica que la naturaleza material se encontraba primero en un estado inmanifiesto, el pradana. Posteriormente, el pradana fue agitado tan solo por la mirada del Señor Supremo. Y entonces aparecieron el tiempo y las tres modalidades de la naturaleza material. Luego surgieron de manera progresiva los 24 elementos de la creación material. Finalmente se crearon todas las formas de vida que existen, las cuales suman un total de 8.400.000 especies de vida diferentes. Las tres modalidades de la naturaleza material: 1. Bondad, 2. Pasión, 3. Ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza material, queda condicionada por estas tres modalidades. Debido a esta energía, las entidades vivientes tienen diferentes tipos de cuerpos en función de los diferentes aspectos de la naturaleza material. Todas las entidades vivientes son obligadas a actuar conforme a su naturaleza específica. Esa es la causa de las variedades de felicidad y aflicción que existen, y por las que pasan todas las entidades vivientes. Por lo tanto, los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno, bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Ya sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a sus deberes prescritos hasta la hora de la muerte. Cuando uno se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas para su situación específica. Uno no debe imitar los deberes prescritos de otro materialmente o espiritualmente. Puede que los deberes en el plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material. En ambos casos, las modalidades de la naturaleza material funcionan automáticamente. Todas las entidades vivientes en la forma de vida humana actúan en función de la modalidad que les corresponde. En la modalidad de la bondad, las personas que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad son apacibles, pacíficas y felices. En la modalidad de la pasión, las personas que se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la pasión son violentas y desdichadas. En la modalidad de la ignorancia, aquellas personas que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia son necios, indolentes, despiadados y crueles. La modalidad de la bondad, Sattva Guna. Esta modalidad es más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influenciados por esta modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. El representante típico de esta modalidad en la plataforma espiritual es el Brahmana, quien se supone es sabio y puro. El aspecto negativo de esta modalidad es que las personas influenciadas por ella pueden pensar que son mejores que los demás, que se encuentran muy adelantados en el conocimiento y el servicio devocional.
Pensando así, de esta manera, nunca podrán liberarse del repetido ciclo de nacimientos y muertes, por la atracción que experimentan al realizar esas actividades bondadosas. La modalidad de la pasión Rajoguna. Esta modalidad nace producto de ilimitados deseos y anhelos materiales. Debido a ello, la entidad viviente encarnada queda atada a las acciones materiales fruitivas. El representante típico de esta modalidad es el trabajador fruitivo, el administrador u hombre de negocios, aquel que busca ganancias materiales. Estos trabajadores fruitivos u hombres de negocios quieren un poco de honor y reconocimiento en la sociedad o la nación. Quieren tener una familia feliz, una hermosa casa, esposa e hijos. A fin de complacer a su esposa, los hijos, la familia, la sociedad, la nación, y para mantener en alto su prestigio y honor, tienen que trabajar mucho. De esa manera, estas personas se van enredando cada vez más en el ciclo de nacimientos y muertes. La modalidad de la ignorancia, tamaguna. Esta modalidad causa el engaño de todas las entidades vivientes encarnadas. Sus resultados son la locura, la indolencia, el sueño. El representante típico de esta modalidad es el obrero Sudra, adicto al licor, al sexo ilícito, a los estimulantes. Esta persona siempre se ve muy abatida, duerme más de lo necesario y no tiene ningún interés en la vida espiritual. En esta modalidad, debido a su locura, estas personas realizan todo tipo de actividades pecaminosas que los conducen hacia el sufrimiento. Como se hallan en una posición que no les permite ver las cosas como realmente son, sus acciones y reacciones no son diferentes a la de los animales. Por lo tanto, en la forma de vida humana, si uno desea limpiar el corazón, debe hacerlo a través de un proceso gradual y no de una manera abrupta. En el Bhagavad Gita capítulo 3, verso 37, Arjuna le pregunta a Krishna, ¿qué es lo que impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente como si se obligara a la fuerza? La entidad viviente como parte integral del Supremo es originalmente espiritual, pura y está libre de toda contaminación material. En consecuencia, no está sujeta a cometer pecados en el mundo material. Pero cuando la entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de muchas maneras pecaminosas y a veces lo hace incluso en contra de su voluntad. Aunque a veces la entidad viviente no quiere actuar con pecado, aún así se la obliga a actuar. Es la lujuria que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira. El enemigo que lo devora todo. Hare Krishna.